Nosotros tenemos la mente de Cristo y eso significa que toda palabra que Cristo vino a predicar nos alinea con la mentalidad del león de la tribu de Judá. ¿Sabías que un león guiando un grupo de ovejas siempre los conduce a la victoria? Pero una oveja guiando un grupo de leones siempre los conduce a la derrota. Así que prepárate para tener una mentalidad de león, porque hoy todas las sedes de Senda de Valientes se abren para traer una palabra de verdad, la palabra que Cristo predicó, para que tú tengas la mente de Cristo, la mente de león de la tribu de Judá. Bueno o excelente. Escúchame muy bien, vamos a hablar acerca de algo muy especial. Diga conmigo la palabra de verdad. ¿Y por qué quise que los jóvenes estuviesen aquí en esta mañana? Porque todos nosotros como adultos fuimos formados bajo el modelo de una palabra de mentira. Nos vendieron un evangelio para vivir como gallinas entre un gallinero, no para levantar alas como las águilas y volar a nuevas dimensiones del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso tratamos de encajar con las demás gallinas del gallinero, tratamos de pensar como las demás gallinas del gallinero, pero cuando Jesús vino a romper esquemas. Diga conmigo, romper esquemas, a abrir mentalidades, a cambiar paradigmas. Por eso no fue bien recibido, porque la palabra que Jesús vino a predicar no fue bien recibida. Y la palabra que Jesús vino a predicar fue una palabra de verdad. Diga conmigo, una palabra de verdad. Y para predicar una palabra de verdad, yo les prometí que iba a estar predicando con cada una de esas hermosas mujeres que Dios llamó al ministerio dentro de esta temporada. Y hoy voy a predicar con una joven, precisamente, con una joven que entendió dos conceptos. Diga conmigo, destino, y diga conmigo, propósito. Y es que a todos nos vendieron la idea de que el fin del evangelio, el fin del cristianismo era llegar al destino, que es el cielo. Y si bien es cierto, todos tenemos un destino, diga conmigo, en el cielo, pero también tenemos un propósito, diga conmigo, en la tierra. Y nos vendieron la idea de prepararnos durante toda nuestra vida de fe para llegar al destino del cielo, pero también nos prepararon para fracasar en nuestro propósito aquí en la tierra. Por eso ves una iglesia cristiana que no es relevante, que no es impactante y que no es digna de imitar en muchos escenarios. Y eso se tiene que romper. El Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Diga conmigo, en la tierra. El cielo lo puedes tener asegurado, pero también si no abres tu mente a la palabra de verdad, aquí en la tierra tienes asegurado un fracaso. Y ustedes jóvenes no fueron llamados por Dios para fracasar. Ustedes fueron llamados por Dios para marcar una diferencia. Y la palabra de verdad es lo único que los puede llevar a marcar esa diferencia. Por eso vamos a predicar en esta mañana. Porque así como Dios te da el destino, eso es como el Waze. ¿Alguien ha usado Waze? El aparatico ese para buscar una dirección o un mapa. ¿Qué es lo primero que tú trazas en el mapa? La dirección que te lleva al destino. Diga conmigo, el cielo. ¿Ya todos saben que van para el cielo? Y van llorando. Y es un dicho cierto, porque van para el cielo, diga conmigo, destino, pero van llorando porque no entienden el propósito, diga conmigo, en la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que la palabra de verdad es la que te permite, teniendo asegurado el destino, marcando el destino, entender cuál es el camino que debes seguir. Por eso el Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debes seguir. Diga conmigo, propósito. ¿Para llegar a dónde? Al destino. Por eso quiero romper tu esquema y compartir con una joven, una mujer joven, muy especial, que llegó a mi vida a sus 16 años más o menos, totalmente perdida de la vida, totalmente desenfocada de su destino y desenfocada de su propósito. Pero paso a paso, regaño tras regaño, corrección tras corrección, jalada tras jalada de orejas, fue entendiendo cuál era su destino y fue alineándose con su camino. Y hoy tengo el gran privilegio y me siento orgulloso, porque se vale sentirse orgulloso, no ser orgulloso, pero sí podemos sentirnos orgullosos de presentarles a mi hija con la que voy a compartir la palabra en esta mañana. Laura Rebeca, bienvenida, hija. Démosle un aplauso al Señor. Bienvenida. Gracias. Y es que es muy importante. Ustedes reciben una palabra de parte del padre de la casa o de parte de Dios a través del ángel de la casa, del padre espiritual de la casa,
pero a veces es más fácil entender cuando lo escuchamos de un hermano. Es más fácil entender cuando vemos que una persona distinta al pastor, a la idealización que nos vendieron de lo que es un pastor, que camina 3 metros de altura, que no tiene problema, no se preocupa, no tiene dolores. No. También somos de carne y hueso. De abajo de este altar también soy un hermano, porque también soy hijo de Dios. Pero lo más importante es que ustedes puedan entender que la palabra que se predica en esta casa es una palabra de verdad. Diga conmigo, una palabra de verdad. Y que así como Laura la vive, así como Luz Dari la vive, así también ustedes la pueden vivir. Y sobre todo ustedes jóvenes, quiero que le presten mucha atención a esta palabra, a esta historia de vida y a este propósito de Dios, porque lo representa a ustedes y traza un camino para ustedes. Porque lo que definió el destino cuando se unió con el propósito en la vida de Laura es un proyecto de vida. Diga conmigo, proyecto de vida. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros, y eso es lo que la palabra de verdad nos revela a nosotros. Pero Laurita, ¿qué tal si comenzamos preguntándonos qué fue lo que Jesús predicó? Pregúntate por un momento, ¿qué fue lo que Jesús predicó? Porque decimos que somos la iglesia de Cristo, pero no sabemos si estamos predicando o no lo que predicó Cristo. Porque Cristo fue a predicar. Él no vino a sanar, ni a resucitar muertos, ni a limpiarle. Él vino a predicar una palabra para mostrar el destino y activar el propósito. Pero la iglesia estará predicando lo que Jesús predicó. Laurita, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que toca revisar qué dice la palabra para comprobar qué está predicando la iglesia y qué es lo que realmente Jesús nos llamó a predicar. Total. Y es que la gran mayoría venimos de ser expuestos a predicaciones en otras iglesias, en otras doctrinas, en otros enfoques, pero esto no se trata de iglesias. Eso te trata de entender cómo vivir la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que no tiene que ver con religiones, tiene que ver con identidad, tiene que ver con quiénes somos, con cómo te ves. Porque si no te ves como Dios te ve, jamás vas a entender lo que Cristo vino a predicar. Y mira lo que Cristo vino a predicar a la tierra. Mateo capítulo 4, verso 17, con esto quiero comenzar. Mateo capítulo 4, verso 17, lo voy a leer de la Reina Valera. Desde entonces Jesús fue al desierto para ser tentado, venció al enemigo y comenzó desde entonces Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos no es arrepiéntanse para que encajen en la religión. Arrepiéntanse para que agraden al pastor. Arrepiéntanse para que su mamá no lo regañe, para que su papá no les esté echando en cara. No. Es arrepiéntanse porque hay algo mucho más grande que cualquier cosa que en esta tierra les puedan ofrecer, y es el reino que desde el cielo el Señor Jesús vino a traer a la tierra. Diga conmigo, el reino de los cielos. Pero ¿qué más predicó Jesús, hijita? Y es que más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo, en el versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y es que no solamente fue el inicio del ministerio de Jesús, sino que él se fue por toda la región predicando la palabra del reino, estableciendo esa palabra. ¡Qué tremendo! Mira eso. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de los cielos, el evangelio del reino, la palabra del reino. Eso fue lo que Jesús vino a traer. Eso fue lo que el Señor Jesús vino a predicar, pero también en la misma palabra con la que Él formó a los discípulos para iniciar la iglesia. ¿Para iniciar qué? La iglesia. Él no envió a los discípulos a abrir edificios. Él envió a los discípulos a crear ambientes. Por eso ten en cuenta esto. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un ambiente. Por eso ustedes Send Alive en San Antonio, Texas, en Los Ángeles, California, allí en Nueva York, allí en Buenos Aires, Argentina, en Venezuela, en México, en Costa Rica, en España, en Francia, allí en todas las ciudades de Colombia, Baranoa, allí en Barranquilla, Medellín, Arauca, allí en Lorica, allí Ibagué, Neiva, allá donde todos ustedes están, ustedes hacen parte de la iglesia, porque el ambiente que hay aquí está impregnándose allá. ¡Ay, qué tremendo es eso! Es un ambiente. Pero ¿qué envió Jesús a predicar a los discípulos para activar la iglesia? Bueno, eso lo encontramos en Mateo 10, del 7 al 8. Y este versículo dice: vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
O sea, mira lo que los envió a hacer, pero también en Lucas capítulo 10. ¿Esto les gusta la Biblia? Ok, porque aquí necesito mostrarles cómo la Biblia habla de una predicación. Y una predicación enfocada en el propósito de lo que hoy es la iglesia. Lucas 8:9. Jesús envió a los discípulos y les dijo: en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan por delante. Por eso en obediencia los cristianos no tomamos, pero comemos lo que se nos ponga por delante. Especialmente aquí en Senda de Valientes. Especialmente aquí en Senda de Valientes. Entonces, coman lo que les pongan por delante y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Se ha acercado qué? El reino de Dios. Jesús no envió a predicar sanidad, ni liberación, ni prosperidad, ni siquiera envió a predicar restauración. Jesús envió a predicar reino, porque la predicación del reino es respaldada por el poder de Dios. Te lo voy a repetir. Tú no te tienes que desgastar pidiendo. Tú no te tienes que desgastar buscando predicadores de prosperidad o de sanidad, o buscando predicadores de restauración, o buscando predicadores de sanidad emocional. No. Tú tienes que buscar predicadores de reino, porque el reino incluye la manifestación real del poder del cielo aquí en la tierra. ¿Saben? Dice que prediquen y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Y a los que creen en esta palabra del reino, van a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, porque de gracia vino el reino, de gracia ustedes pueden llevar el reino. Diga conmigo, una palabra de reino. Por eso el mensaje del reino es respaldado por el poder del cielo, porque cuando tú hablas del reino de Dios, toda palabra que viene de la boca de Dios es respaldada por el poder de Dios. Toda palabra que habla del reino del cielo activa aquí en la tierra las dimensiones del poder del cielo en tu favor. Eso lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Dice el apóstol Pablo: porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tú predicas el reino de los cielos, cuando tú vienes a la iglesia buscando una palabra que te alinee con el reino de los cielos, lo que estás es abriendo la puerta para que la manifestación del poder del cielo se establezca sobre tu vida. Y ahí es donde eres sanada, restaurada, liberada, bendecida. Por eso hay tantos cristianos que llevan tantos años escuchando predicaciones, pero están atados a la depresión, atados a la enfermedad, atados a la frustración, atados a la ruina, atados a sus daños emocionales, porque han recibido una palabra, pero no una palabra de verdad, sino una palabra para mantenerlos encajando en un gallinero llamado iglesia de la tierra. Una palabra para que se mantengan encajados agradando a los líderes espirituales de las iglesias de la tierra. Y creyendo que pareciéndonos a las demás gallinas del gallinero vamos a marcar la diferencia. Y yo vengo de parte de Dios a decirte que la única manera para marcar la diferencia es levantando tus alas como las águilas y proyectándote a una dimensión mayor de lo que hasta hoy habías conocido. Y solamente podrás levantar alas de águila cuando entiendas la palabra del reino. ¿Bueno o excelente? Y es que como leíamos en Mateo 10, dice: vayan y prediquen. Dios a nosotros nos dio la orden, nos dio el mandato de que fuéramos a predicar. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a predicar algo que no conocemos? Porque todos hemos escuchado la palabra reino de Dios, pero si no sabemos qué es, muy difícilmente vamos a saber cómo compartirla. Entonces hoy queremos hablar un poco más sobre qué es reino, qué significa, cuál es el reino de Dios. Y para eso vamos a definir primero la palabra reino. La palabra reino consiste en dos elementos. El reino consiste en un territorio y en un gobernante. Entonces podemos definir que el reino de los cielos, el territorio es el cielo y el gobernante es Dios. Y cuando Él creó la tierra, estableció un propósito. Y el propósito que vino a traer el Señor Jesús fue establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, que nosotros podamos experimentarlo, que podemos estar en ese ambiente. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a establecer el reino que está en los cielos? ¿Cómo lo vamos a proyectar aquí en la tierra? Y creo algo, un espacio, un lugar que se llama la embajada. Nosotros hemos escuchado, ¿no? Y aquí les traje, ¿qué significa una embajada? Dice que es un lugar encargado de representar un gobierno en otro territorio. Y la embajada que Dios estableció aquí en la tierra para que representara su gobierno, para que se diera a conocer su gobierno, cómo funciona la cultura, es la iglesia.
Y cuéntanos un poco cómo funciona la embajada, cómo funciona la iglesia. Claro, es que cuando ustedes entienden que el reino tiene que ver con un territorio y un gobernante, entienden que el reino es un sistema de gobierno. O sea, Jesús no vino a traer religión, vino a traer un sistema de gobierno. Escúchame, mientras hoy en día la iglesia está ahogándose en medio de tradiciones religiosas, el impacto que Jesús quería establecer en el mundo por medio de la iglesia se está diluyendo. Porque nos vendieron la idea de que Cristo vino a traer una religión y tenemos mentalidad de religiosos, cuando Cristo vino a traer un sistema de gobierno, y lo que tenemos es que tener mentalidad de ciudadanos. Por eso Pablo dijo que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Pero ¿dónde está el reino? En el cielo. ¿A dónde lo queremos traer? A la tierra. Otra vez, ¿dónde está el reino? En el cielo. ¿A dónde lo queremos traer? A la tierra. Y entonces cuando Jesús vino, por eso Juan el Bautista cuando predicaba decía, vio a Jesús venir y dijo, el Hijo de Dios se ha acercado. ¿Sí? No. Dijo, el sumo sacerdote se ha acercado. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Se ha acercado qué? Porque el Señor Jesús representaba aquí en la tierra el gobierno del cielo. ¡Ay, qué tremendo! Y Él vino como embajador aquí a la tierra a enseñarnos la cultura que se vive en el cielo. Pero en algún momento, como lo predicábamos hace 8 días, cambiamos lo que fue la gran comisión por la gran confusión. Y en lugar de formar cristianos que levanten alas como las águilas para que se proyecten a nuevas dimensiones y marquen la diferencia allá afuera, estamos formando cristianos para adaptarse a una mentalidad de gallinero en la que nosotros también fuimos formados. Y entre más grande sea el gallinero y más cacareen las gallinas, más espirituales somos. Entre más vengamos al gallinero a rogar por gusanos para llenarnos más espirituales somos. Pero esa fue la mentalidad que nos vendieron, hijos. Pero no es la mentalidad que Jesús vino a traer. Por eso el gobierno, vamos a imaginarnos el gobierno y para que tú lo entiendas. España era un reino, ¿sí o no? Y España como reino estableció una colonia aquí en América. Y en esa colonia envió gobernantes, embajadores, para enseñarnos la cultura de España. Por eso cambió totalmente la cultura. Muchos siguen siendo indios, pero con otra cultura. La cultura de España vino a nivel social, político y religioso, y permeó las tradiciones que tenían nuestros antepasados. Pero para eso el rey de España tuvo que enviar delegados, ciudadanos españoles que conocieran la cultura y vinieran a coger a estos indios y les enseñaran cómo piensa un español, cómo vive un español, cómo se comporta un español, porque el reino de España estaba representado en América. ¿Me hago entender? Sin embargo, un reino como el de Inglaterra, por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, envía embajadores a Estados Unidos. Y por eso, aunque estamos en el mismo continente, no tenemos la misma cultura, porque la cultura de los españoles no era la misma cultura de los ingleses. Y en Estados Unidos se estableció una cultura basada en la cultura inglesa. Por eso venían gobernantes ingleses, por eso hablan el idioma inglés, por eso manejan conceptos de enfoque basados en lo que aprendieron de esa cultura. Y para un país poder tener gobernantes en un país extranjero, tiene que abrir una ¿qué? Embajada. Y eso representa a la iglesia. La iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. Y es la embajada donde Dios ha colocado un territorio y nos ha dado un gobierno. Y el gobernante de la iglesia es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a través de la revelación de la palabra a entender la cultura del reino del cielo aquí en la tierra. ¿Sabías que hay islas que están aún bajo el dominio del imperio inglés, del reino de Inglaterra, de la Gran Bretaña? Y aunque son descendientes africanos aquí en Norteamérica, Haití, está Bahamas. En Bahamas los niños crecen colocándose falda y esto para ir al colegio, porque es la cultura que durante muchos años los permeó. Allá en Bahamas no toman café, allá toman té, porque es la cultura que los permeó. Asimismo nosotros, hijos, recibimos al embajador del cielo, Jesucristo, para traer la cultura del cielo aquí a la tierra. Y Él lo que hizo fue formar embajadores, diga conmigo, ciudadanos del reino, para que expandieran esa cultura aquí en la tierra. Eso es lo que se llama la gran comisión. Mira, cuando Él los estaba preparando, Él les enseñó
que la prioridad de la predicación del reino era la voluntad del rey. Diga conmigo, la voluntad del rey. Por eso Jesús no vino a cambiarles tradiciones, Él vino a romper tradiciones. Él no vino a mejorar su vida, Él vino a transformar su vida. Y les enseñó ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, y les dijo: miren muchachos, yo vine a enseñarles la cultura que se vive allá en el cielo. Por eso ustedes, cuando hablen con el Padre que está en el cielo, ustedes le van a decir de esta manera: Padre nuestro que estás, Padre nuestro que estás, diga conmigo, no está en la tierra. Entonces el problema de la religión es que nos han llevado a buscar a Dios por cosas terrenales y vivir como gallinas en un gallinero esperando que se mejore el gallinero. Pero realmente Jesús fue para mostrarnos que tenemos que anhelar las cosas celestiales. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, bienaventurado sea tu nombre, venga a nosotros el pan nuestro de cada día, venga a nosotros el perdón, venga a nosotros la protección. No, porque cuando tú anhelas el reino y estableces en tu vida el reino de los cielos, diga conmigo, la palabra de verdad, todo lo demás es añadido. El pan, el perdón, la protección, la restauración, la sanidad, la libertad, todo es añadido. Por eso les digo, cuando oren no pidan pan, pidan reino, porque el pan sin reino simplemente los lleva a seguir siendo mendigos del mundo. Trabajo sin reino, pareja sin reino, matrimonio sin reino, hijos sin reino, los convierte en esclavos del mundo. ¿Y cómo traemos el reino? Jesús les dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo lo van a traer? Hágase tu voluntad, como ¿dónde? Como en el cielo donde está tu reino, asimismo aquí en la tierra donde estamos nosotros para traer tu reino. Por tanto, el secreto del reino es una palabra de verdad que te enseña a hacer la voluntad del rey. Toda palabra de verdad te tiene que llevar a 4 cosas. Diga conmigo: conocer, comprender, entender y establecer la voluntad de Dios. Es así de sencillo, hija. Así es, y hay una frase que dice... ¿De Facebook? Del Facebook. Para el Facebook, bueno, una frase Instagram, para el Facebook. TikTok para los jóvenes. Y es que dice: la predicación del reino te forma para vivir en el reino. Y es que por eso nosotros venimos aquí a la iglesia, por eso venimos a la embajada, porque aquí es donde conocemos la palabra que revela la voluntad del rey, que revela la voluntad del Padre, para nosotros empezar a establecer el reino. Pero necesitamos ser formados, porque hemos vivido en una cultura colombiana, en la cultura de nuestra casa, pero Dios ha venido a establecer la cultura de reino. Y primero necesitamos conocerla y asimismo podemos establecerla en nosotros. Total. Y es que todos predicamos de lo que recibimos. Y si no recibimos la palabra que vino a predicar Cristo, simplemente recibimos la palabra que un líder espiritual nos quiso impartir para que fuéramos mejores gallinas, pero nunca saliéramos del gallinero, para que cacareáramos más bonito, pero que nunca dejáramos de ser gallinas. Por eso los fariseos se resistieron tanto a la palabra del reino, por eso ellos resistieron tanto a Jesús, porque Jesús vino a hacerle entender a la humanidad que en los gallineros jamás encontraremos el propósito del Padre, porque el propósito del Padre para esta tierra está en el cielo, y solo la palabra que nos revela la voluntad del que está en el cielo nos permite vivir su propósito aquí en la tierra. Bueno, excelente. Por eso el enemigo está en función de robarte la palabra. Pero mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Esto que te estamos enseñando en esta mañana es un estudio basado en la palabra de verdad. No es una palabra para motivarte, es una palabra para transformar tu manera de pensar. Por eso lo quise predicar con una joven, porque hoy ustedes jóvenes están sumergidos en una cultura totalmente opuesta a la cultura del reino en el colegio, aún en la casa, porque todos estos jóvenes crecieron bajo la influencia de padres que no fuimos formados con cultura del reino. Ahora, eso va a cambiar, digan conmigo, eso va a cambiar. Pero ustedes tienen que cambiar porque ustedes son responsables de sus decisiones. Por eso ustedes tienen que entrar en la cultura del reino. Y dice el Señor Jesús a los discípulos, Mateo 13, versos 18 y 19, oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la palabra de qué? Del reino.
y no la entiende, viene el malo, el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y mira qué tremendo, el Señor Jesús no les dice, cuando escuchen la palabra de prosperidad y no la entiendan, el enemigo viene. No, al enemigo le da lo mismo si entiendes o no entiendes palabra de prosperidad. Igual mientras no entiendas reino, siempre vas a vivir arruinado. Es que no entendí la palabra de sanidad. No importa, si no entiendes reino, siempre vas a vivir enferma. Es que no entendí la palabra de sanidad interior. No importa, si no entendiste la palabra del reino, siempre vas a vivir en depresión, en frustración, en ansiedad, en angustia, en temor. Porque es la palabra del reino la que trae el ambiente del cielo y echa fuera todo lo que te ofreció el mundo. Pero déjame hacer una diferenciación importante. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y este versículo contiene dos términos que confundimos con facilidad. Diga conmigo la tierra y diga conmigo el mundo. La tierra no es lo mismo que el mundo. La tierra es el planeta en el que habitamos. El mundo es el sistema de gobierno que domina esta tierra. Por eso cuando Adán cayó, lo que Adán cedió fue su propósito en la tierra. Adán no cedió el cielo. Al morir espiritualmente, renunció al árbol de la vida. Por eso que el Señor lo sacó del huerto, porque aún podía coger del árbol de la vida y vivir para siempre. Y dijo, no me sirve que el hombre viva para siempre en el cielo si no entendió su propósito aquí en la tierra. Porque si tú no entiendes la cultura del reino aquí en la tierra, jamás puedes ser ciudadano del reino allá en el cielo. Por eso cuando tú quieres la ciudadanía norteamericana, ¿alguien tiene ciudadanía norteamericana? Ok, cuando allí los que estén en Estados Unidos buscan validar para la ciudadanía norteamericana, ellos tienen que ir ¿a dónde? A la embajada, porque la embajada es donde se validan las visas de la ciudadanía. Por eso la iglesia es donde se valida la visa de tu ciudadanía celestial, porque aquí es donde te entregamos la cultura del reino. Eso tienes que tenerlo claro. Y así funciona. Entonces el enemigo, ¿qué te quiere robar? La palabra del reino. Porque si te quita la palabra del reino, te está quitando 4 cosas. Diga conmigo: identidad, mentalidad, capacidad y oportunidad. Wow. Qué tremendo, ¿verdad, hija? Así es, y es que cuando el enemigo te quita la palabra, te quita la posibilidad de todo lo que tú puedes llegar a vivir o todo lo que tú puedes llegar a experimentar a través de esa palabra. Porque como lo mencionaba el versículo, dice que la palabra del reino es una semilla. Entonces cuando es sembrada en nosotros, cuando es sembrada en nuestras vidas, produce un fruto. Y ahí es donde en nosotros nace esa nueva vida en Cristo, o sea, nace una nueva vida en el reino. Entonces por eso el enemigo quiere robar la palabra, porque el enemigo conoce el potencial que tiene la palabra en la vida de alguien que la recibe, en la vida de alguien que la cree. Porque como tú hablabas, parte de la semilla es la identidad. Y si yo logro creer y recibir lo que Dios dice de mí, nadie me puede detener. No importa lo que otros hayan dicho, no importa lo que en algún momento mis padres me dijeron, amigos me dijeron en el colegio o profesores, ya no me afecta, porque yo entiendo quién soy. Y cuando yo entiendo que soy y recibo esa palabra, produce un fruto en mi vida. Total, total. Mira, Laurita, yo me acuerdo cuando llegó, al principio venía con la mamá de vez en cuando, después no quiso volver a la iglesia, porque tuvo que enfrentar crisis en su vida personal, familiar, emocional, que afectaron su formación espiritual. Esta es la iglesia casi desde la cuna prácticamente, desde la cuna, pero nunca recibió una palabra de verdad. Le enseñaron a exigirse una intimidad con un espíritu que nunca conoció, a hablar con un amigo imaginario que le enseñaron a ponerle por nombre Jesús, pero nunca entrar en un reino. Por eso no conocía al rey. Y así fuimos formados la gran mayoría de nosotros. Pero un día tuvo un encuentro con una palabra de verdad, y esa palabra de verdad tuvo el poder de darle una identidad, de cambiar su mentalidad. Y a los 17 años, 16 años, salía del colegio en Chía y le pedía a su mamá dinero para venirse ella sola en bus desde Chía a los 16 años al servicio de los viernes, porque tenía hambre por esa palabra. Y comenzó a acercarse más a la iglesia y comenzó a acercarse más al ministerio. Y cuando comenzamos a establecer su proyección de vida, comenzamos a mirar alternativas. Y en su estructura de pensamiento ella quería hacer, ¿cómo se llama eso? Hacer postres.
Y entonces, no, yo quiero hacer postres, pastor, y bueno, ¿qué postre sabes hacer? Y es su hobby, le gusta. Y bueno, ok, entonces comenzamos a hacer, ¿no, hija? Y entonces yo le daba la plata para que comprara la materia prima y hiciera las pruebas. Y me traía unas pruebitas chiquitas, yo creo que por eso no prosperó el Dijiste negocio. pruebas, No, parecían las degustaciones del Surtimax. Y entonces resulta que comenzamos a vivirlo de esa manera, pero ella comenzó a darse cuenta que eso no era. Y Dios comenzó a través de la palabra, en su embajada, a darle la identidad de cómo él la veía como ciudadana de su reino. Y Dios comenzó a exigirle cosas y ella decía, no, yo no sé, aprende. Pero ¿cómo lo hago? Practica. Y comenzó Dios a asignarle funciones dentro de la embajada, dentro de la iglesia. Y muchas personas decían, ay, pero tan niña y viene todo esto y hace eso. Y no lo sabe hacer, pero Karen, que tenía más idea, le enseñó. Y entonces Jorge le enseñó otra parte. Y comenzó y cuando llegó el momento, a los 21 años, se acercó y me dijo, pastor, siento que Dios me está hablando de que salga de la casa. Yo le dije, hija, a mí me está hablando lo mismo. Yo te respaldo, pero tú hablas con tu mamá. La parte más difícil. Y usted sabe lo que es una niña de 21 años ir a hablar con su mamá y decirle, mamá, te amo, agradezco todo lo que has hecho por mí, pero siento de parte de Dios salir de la casa. ¿Cómo así? ¿Ya lo hablaste con el pastor? Porque la mamá es una mujer ciudadana del reino. Y él dijo, sí, ya hablé con él. ¿Y qué dijo? Dale para adelante. Y me llamó, pastor, es que mi hija me dijo que habló con... Sí, hija, ¿y tú qué piensas? Le dije, dale para adelante, hija, creo que es de Dios por esto, y lo que se viene para ella es esto y esto. Me dijo, listo, pastor, pero se va a vivir en Cajicá, cerca a ti. Le dije, de una. Y comenzamos a organizar el trasteo. Se demoró como 3 días organizándolo. Y salió, y apenas llegó a Cajicá, a la semana, una persona que no es de la iglesia, es un gran empresario de Cajicá, al que yo asesoro en temas de estrategia, tuvo una reunión con nosotros y me pidió un perfil. Y era el perfil de lo que Laura hacía dentro de la iglesia. Y a los 8 días de llegar a Cajicá, Dios le abrió la puerta, que hasta hoy tiene un trabajo de bendecido, y abrió su propia empresa. Y tiene su trabajo y tiene su empresa. Y va creciendo y se va proyectando. Hoy tiene 22 años. Todavía puedo decir la edad, hasta los 25. Sí. Pero es una ciudadana del reino, con mentalidad de reino y visión de reino, porque entendió destino en el cielo y propósito en la tierra. Y es lo que hoy queremos traerle a ustedes. Por eso te predicamos una palabra del reino. Obviamente no es perfecta, es más imperfecta de lo que yo quisiera, pero viene a veces, ay, pastor, me miraron feo. Bueno, mamita, venga, ya hablamos. ¿Qué pasó? Pastor, es que esto me salió mal, me siento... Venga para acá, ¿cómo lo manejo? Pastor, y la enfocamos en la cultura del reino, en la visión del reino. Y entonces yo le decía, ¿qué vas a hacer para Dios en la embajada? Yo voy a trabajar en esto. Dale para adelante, pero el resto te quiero ver afuera, estableciendo reino afuera, proyectando reino afuera, enseñándoles afuera cómo se vive el reino de los cielos aquí en la tierra. Mi responsabilidad es enseñarte dentro de la iglesia cómo se vive el reino de los cielos. Que somos personas imperfectas, pero tenemos el respaldo de un Dios perfecto. Pero la de ustedes es mostrar afuera cómo se vive. Ahora, pastor, pero es que a veces no entiendo. Si no entiendes la palabra del reino, el enemigo te la arrebata antes de cruzar por esa puerta. Por eso te llega la llamada que no esperabas, no te saludó quien querías que te saludara. Por eso el enemigo envía a la iglesia personas que no son de tu gusto. Por eso te encuentras en la casa con lo mismo de... Y es la forma en la que el enemigo te quiere robar la palabra del reino. Porque si no la entiendes, diga el que está a su lado, te la arrebata. Por eso, si no entiende la palabra del reino, pregunta. Aquí hay un principio en este ministerio Senda de Valientes, y es que todos ustedes pueden tener mi número telefónico personal. Todos lo pueden tener y me pueden escribir y me pueden llamar. Otra cosa es que no lo hagan, pero lo pueden hacer si tienen el entendimiento de quiénes son ustedes y quién soy yo para ustedes. Pero si no entienden, pregunten. Si no saben cómo, mediten en la palabra, estudien la palabra. Por eso la editamos y se la enviamos editada, para que usted tenga el material para estudiar y tratar de meditar y llegar a entender. Bueno, excelente. Pero al final necesitamos entender el mensaje, Laurita. Así es, y es que muchas veces aquí recibimos palabra, entonces los jóvenes con el pastor Ricardo, aquí con el pastor Ever, en los devocionales,
pero no conocemos el propósito de para qué estamos leyendo eso. Yo para qué leo un devocional, simplemente es leerlo, ahí ya se vuelve algo religioso, simplemente un hábito que nosotras hacemos, pero es que el propósito de la palabra que vino a traer el Señor Jesús y ahorita que estamos estudiando Mateo, es para que nosotros entendamos cuál es la cultura del cielo, cómo viven en el cielo, para que nosotros podamos vivir eso mismo en la tierra. ¿Y qué significa cultura? ¿Cómo funciona? Entonces imaginemos cómo es la cultura colombiana. Entonces aquí somos alegres, somos de saludar, el abrazo, pero también está una cultura asiática, donde ellos son más organizados, más disciplinados, no son tan cálidos, no son tan cercanos, y cada lugar, cada territorio tiene su propia cultura, tiene su propia forma de hablar, de actuar, y a través de la palabra es que Jesús a nosotros nos enseña cuál es esa cultura, cómo se vive en el cielo, cómo se habla en el cielo, cómo se comportan las personas que son parte del gobierno del cielo. Y yo sé que muchos de acá conocemos extranjeros, ¿no? Entonces a veces llega un extranjero e inmediatamente lo reconocemos. Decimos como, venga, esta persona no es de acá. ¿Por qué? Por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Y asimismo nosotros tenemos que tener tan establecida la cultura del reino en nosotros que cuando nos vean digan, venga, esta persona es diferente. Esta persona tiene algo que no es normal, esta persona no cuadra con nosotros, y es porque ya nuestra cultura no es la cultura que ustedes tienen en el colegio, en la universidad, la que tenemos nosotros en el trabajo, la que hemos siempre tenido en nuestra familia, ni siquiera ya es la cultura colombiana, sino que ahora nosotros somos ciudadanos, y hay un versículo que dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, y a nosotros se nos tiene que notar en cómo somos, que nosotros no somos de aquí, que nosotros ya no pertenecemos al reino de este mundo, porque ya lo que nosotros transmitimos tiene que ser diferente, tiene que ser una cultura de paz, una cultura de amor, y como hablaba Dios en esta semana en el devocional, o sea, nuestra cultura ahora es amar a nuestros enemigos. Ya no es el ojo por ojo, diente por diente, sino ahora nuestra cultura y nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida simplemente es amar a todos. Entonces eso tiene que, nosotros estemos llenos tanto de la cultura de Dios, que es revelada a través de la palabra, y que la gente empiece a ver eso y diga, venga, esta persona tiene algo. Así es, hija, y es que definitivamente ese es el fundamento que Jesús vino a traer, día conmigo, una cultura. Por eso es tan difícil leer la Biblia, porque la lees con cultura de mundo, del mundo, con mentalidad de gallina. Por eso muchos cristianos salen de la iglesia a cacarear en la casa porque no les gustó la prédica, porque no les gustó, porque seguimos con la mentalidad de gallinas. Y lo que debería ser el centro de alta formación para águilas se convirtió en el centro de caridad para gallinas. Por eso las gallinas llegan acá, deme esto, deme aquello, no tiene sentido. No tiene sentido venir a la iglesia a seguir viviendo como gallina cuando Jesús estableció la iglesia para enseñarnos a vivir como águilas. Bueno, excelente. Mira, en Mateo capítulo 6, Jesús le dice a los discípulos, ustedes no se preocupen por qué van a comer aquí en la tierra, qué van a beber aquí en la tierra, con qué se van a vestir aquí en la tierra, con qué van a pagar el arriendo aquí en la tierra, en dónde van a trabajar aquí en la tierra, cómo le van a hacer la trampa al peso aquí en la tierra. No. Déjenle eso a los gentiles, que son los que se preocupan por esas cosas. Pero ustedes busquen primeramente, hagan de su prioridad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que se preocupan los que tienen la cultura del mundo serán simples añadiduras para ustedes, los que tienen la cultura del cielo. Pero tenemos que aprender lo que dice Laura. Es muy importante entender que lo primero que te da la cultura del reino de los cielos, la predicación de Cristo, el enfoque de la iglesia que predica una palabra de verdad, es identidad. Diga conmigo, identidad. Si te quieres seguir viendo como el mismo mendigo que te formaron, ella es tu responsabilidad. Te dejaste robar la palabra del reino. Si vienes a cacarear lo mismo, a buscar los mismos gusanos, a seguir revolcándote con las mismas gallinas, es tu problema. Porque significa que no entendiste la palabra del reino y el enemigo te la arrebató y ya no hay forma. Si tú te dejaste robar la palabra del reino hoy por estar mendigando alguna añadidura allá afuera, es tu problema. Es tu problema. Porque la palabra viene acompañada de un ambiente. Por eso cuando tú te conectas con Senda Life, yo en la semana oro para que el ambiente que hay acá se establezca allá. Para que el ambiente, porque yo soy responsable de la luz de Senda de Valientes. Cuando David era responsable por la luz sobre el ejército de los valientes de Israel. Por eso sus dos generales, cuando David se levantó para salir a la batalla, David se levantó y salió a la batalla y enfrentó un gigante, pero ya David estaba cansado, ya no tenía la misma fuerza, ya había enfrentado 1000 batallas para hacer de ellos los hombres que oyeran.
Y cuando ellos se dieron cuenta, el gigante estaba a punto de cruzar a David con una espada, y vinieron los dos y pusieron su vida por delante para acabar con el gigante. Y llevaron a David a la guarnición, a la fortaleza de David, y lo regañaron. Y le dijeron: queremos pedirte, oh rey David, que ya no sigas saliendo tú a la guerra de esa manera, porque para eso nos formaste a nosotros, para eso nos tienes a nosotros, porque si allá afuera alguien te hace daño, se acabaría la lámpara de Israel. ¿Dónde quedaría la luz de la lámpara de Israel? Por eso tienes que entender que tú no te tienes que preocupar porque haya luz aquí en la iglesia. De eso me encargo yo, predicándote una palabra de verdad. Tú te tienes que preocupar por salir a hacer luz del mundo. Que si tú tienes reino, ya tú sabes lo que tienes que traer a la iglesia. Tu vida, tu servicio, tu obediencia, tu honra. Ya yo no te tengo que pedir dinero. Cuando tú tienes mentalidad de reino, ya tú sabes lo que merece tu rey. Por eso cuando le preguntaron a Jesús: bueno, tú vienes a traer un reino, pero aquí tenemos otro reino, y la moneda tiene la cara del César, pero tú dices que tenemos que honrar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿O a Dios o al César? Y Jesús le dijo: al César, denle lo que es del César. Al gobierno del mundo, denle lo que es del gobierno del mundo. Y al gobierno del cielo, denle lo que es del gobierno del cielo. Pero eso solo lo puede vivir alguien que tiene la revelación de su ciudadanía celestial. Yo no estoy aquí para pedirte, yo estoy aquí para darte lo mejor de lo que yo he recibido. Pero tú no le puedes decir a la DIAN, cuando te pase la cartica de que tienes una cita especial con el subdirector de la localidad: ay, es que yo no había entendido que tenía que pagar impuestos. ¿Qué te dice la DIAN? Bueno, te voy a dar otra oportunidad. A ver, hazme los papeles de la casa y comienzas tu nueva oportunidad. Pero como no tenemos cultura del reino del cielo, menospreciamos la honra al reino del cielo. Queremos sacar lo que nos dice la palabra, que es nuestro derecho, pero no queremos introducir lo que dice la palabra, que son nuestros deberes. Por eso, en cualquier gobierno, tú tienes derechos y tú tienes deberes. Y las personas que quieren simplemente sus derechos, pero no sus deberes, generalmente terminan encarcelados. Por eso hay tantos cristianos encarcelados en prisiones de ruina, de escasez, de depresión, de frustración, de vicios, porque les enseñaron a venir como gallinas al gallinero, a reclamar sus derechos, pero nunca salieron a cumplir con sus deberes. Bueno, excelente. Ahí sí nadie dice amén. Qué sinvergüenzas. Entonces, hija, cuando entendemos el reino del cielo, el reino del mundo pierde todo dominio sobre nuestra vida. Por eso al enemigo le da miedo que se predique la palabra del reino. Por eso el enemigo está pendiente cómo te roba la palabra del reino que te estamos predicando. Porque si te roba la palabra del reino, te robó tu identidad, te robó tu mentalidad, te robó tu capacidad y te robó toda oportunidad de vivir en esta tierra los planes que Dios tenía preparados desde el cielo. Por eso no fracasemos más, hijos. No fracasemos más. Y quiero dejarte 3 decisiones junto con Laurita, 3 decisiones para entender el reino de los cielos. 3 decisiones. ¿Cuántas? 3. Mi responsabilidad es enseñártelas. Tu responsabilidad es vivirlas. Y quiero abrirles mi corazón. Esta mañana hablaba con los servidores. Yo vengo hace 3 meses en una inmersión, buscando en la Biblia, buscando en mi relación personal con Jesús, buscando en otros predicadores cómo es la vida del reino. Porque el Señor me reveló esto y me inquietó y cuando comienzo a descubrir lo que Jesús predicó, yo dije, pero ¿y yo por qué aprendí fue a predicar otras cosas? Y hablar de motivación, de prosperidad, de bendición, de liderazgo, de empoderamiento, de restauración, de sanidad interior. Pero ¿por qué nadie me había dicho que era reino? Y que el reino incluía todo eso. Y me sentía frustrado, hijos. Y estos 3 meses he cargado una frustración en mi interior, porque yo le decía, ¿por qué no me revelaste esto hace 10 años? O hace 5 años, al menos hace 1 año. Y el Señor me decía, porque no estabas preparado. Pero ahora que me has demostrado que eres capaz de renunciar a todo en esta tierra, ahora eres digno de lo que yo te quiero entregar desde el cielo. Ahora que entendiste lo que significa poner tu mano en el arado y no volver atrás, pase lo que pase. Ahora que entiendes lo que significa aborrecer todo lo que te quiera mantener atado a la visión del mundo.
por amor a la visión del cielo. Ahora estás preparado. Y ahora te puedo dar la revelación fresca de lo que es el reino del cielo para transformar el propósito de mi iglesia aquí en la tierra. Por eso no es gratis, hijos. Al Señor Jesús venir a traer la palabra del reino le costó la vida. A Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, a Pablo, predicar la palabra del reino les costó la vida. Y la pregunta es si estamos dispuestos a pagar cualquier precio por vivir el reino del cielo aquí en la tierra, o si quieres seguir siendo simplemente un hombre alineado con el reino del mundo, una mujer alineada con el reino del mundo, que de vez en cuando viene un gallinero a relacionarse con otras gallinas para cumplir con un requisito espiritual. Eso que Dios te entregó allá afuera, si eres empresario, si eres gerente, si eres líder, si eres profesional, si eres empleado, si eres emprendedor, si eres papá, si eres mamá, si eres dueño de lo que seas tú allá afuera, es tu territorio. Y el Espíritu Santo tiene que ser tu gobernante. Y en esta embajada yo estoy para prepararte, para que vayas allá, levantes tus alas como las águilas y demuestres la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque eso es lo que el mundo está anhelando allá afuera. Pero para eso tienes que tomar decisiones. Diga conmigo, que cuestan. Tienes que tomar decisiones que cuestan. Piensa por un momento cuánto le costaría a una gallina volar como águila. ¿Cuánto le costaría? Su identidad, porque toda la vida creció creyendo que es gallina y las gallinas no vuelan. Pero yo he visto videos en internet de gallinas que vuelan y vuelan alto. Las gallinas sí vuelan, pero desde chiquita les enseñó alguien que las gallinas no volaban, que las gallinas estaban dispuestas para vivir toda su vida en un gallinero, compitiendo con otras gallinas por un lugar en el gallinero, esperando que venga el gallo y cuidándose de que no venga el zorro. Y racatapún chinchín, que le llega su bendición, le llega. Pero ninguna gallina se atreve a pagar el precio para ser águila. Pero te voy a decir algo que Dios me habló. Ninguna gallina va a tener el privilegio de tener a su lado un águila si no está dispuesta a aprender a volar. Porque ningún águila que ha levantado sus alas y ascendido a un nuevo nivel pierde su tiempo tratando de enseñarle a volar a una gallina que no quiere volar. El que lo entendió. Primer decisión. Y mira que mientras hablabas me venía un ejemplo a la mente, y es como cuando a los elefantes se han visto en los circos, que ellos de pequeños les ponen como unos grilletes en las patas para que ellos no se escapen, y ya cuando son adultos, ellos teniendo aún la fuerza de hacerlo, teniendo el poder de escaparse fácilmente, como ellos siguen pensando que eso es más fuerte que ellos, no avanzan. Y eso pasa porque ya nosotros somos hijos de Dios, ya Dios nos dio esa identidad, pero nosotros no nos la creemos, porque hemos creído más lo que antes establecieron en nuestra antigua vida, que ahora lo que Dios dice en nosotros no lo creemos. Y por eso ya tenemos el poder, la capacidad para vivir algo nuevo, para tener una nueva vida en Cristo, pero como no hemos creído la palabra de verdad, no lo hemos podido establecer en Total, nosotros. y cualquier pretexto es bueno. Samuelito, mi hijo, lleva 3 días enfermo, con mucha fiebre, con mucho escalofrío, y pues he estado con él cuidándolo, y él anoche cuando nos acostamos me preguntaba y me decía: papá, ¿y mañana cómo vamos a hacer? ¿Vas a cancelar el servicio para estar aquí conmigo? Y yo lo abracé y le dije: hijo, tú sabes que mi compromiso con Dios te cubre a ti, pero yo estoy comprometido contigo y ya organicé todo para que mañana no estés solito. Y allá está acompañado, está en la mañana cuidado, y yo salgo de aquí y me voy para allá. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que una visión de reino no puede permitirse distractores, que una visión de reino tiene que tener tus ojos puestos en el Rey, no en las añadiduras. Y tus hijos son una añadidura que tienes que cuidar y bendecir, pero que nunca se pueden interponer en tu visión de reino. Tu familia es una añadidura que tienes que cuidar y bendecir, pero nunca interponerse en tu visión de reino. Tus padres son una bendición, pero son una añadidura
que no puede impedir que tú te proyectes a la visión de reino, ni tú puedes impedir que ellos se proyecten a la visión de reino. Tu trabajo, tu empresa, todos son, tu vida es una añadidura. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si alguno de ustedes no aborrece a padre, a madre, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, negocio, empresa, casa o aún su propia vida por causa de mí, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Pero no hay uno solo que desechando eso reciba 100 veces más en esta vida y en la vida venidera la vida eterna. Destino y propósito. Por eso la primera decisión, hijos, para experimentar el reino del cielo aquí en la tierra es la decisión, déjame ya te digo, de valorar la iglesia que te acerca a la voluntad de Dios. Valora la iglesia que te acerca a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 13 dice el Señor Jesús enseñando: además, el reino de los cielos, ¿qué? Porque ¿qué vino a predicar Jesús? Necesito que entiendan, el reino de los cielos, le dijo Jesús a los discípulos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Es un qué? Es un tesoro. ¿Que está cómo? Escondido. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el Señor Jesús les dice: miren, muchachos, el reino de los cielos es el tesoro más valioso que ustedes pueden tener en esta tierra. Yo les puedo sanar su enfermedad y su vida puede no cambiar. Yo puedo restaurar su matrimonio y usted seguir en la misma frustración. Yo le puedo traer el ser amado en 7 días y usted seguir en la misma esclavitud. Yo le puedo dar ese trabajo, abrir esa empresa, proyectar esas sucursales del negocio, pero ustedes pueden seguir viviendo en la misma mendicidad. Porque el único tesoro que yo les puedo traer aquí a la tierra es el reino del cielo, y con él todo lo que por años ustedes han orado aquí en la tierra, que no son más que añadiduras, pero nos hicieron creer que eran tesoros. Cuida tu hogar porque es tu tesoro. No, mi tesoro es el reino. Cuida la aprobación de tus hijos porque son tu tesoro. No, mi tesoro es el reino. Ellos son mi responsabilidad, él es mi tesoro. Cuida tu empresa, tu negocio porque no. Mi negocio no es mi tesoro es el reino. Y si yo me enfoco en el reino, el rey cuida todo lo que me ha entregado aquí en la tierra. Y entonces él dice que el reino es como un señor que encontró un collar de perlas finas como marvel, una perla en un terreno. Y entonces fue, y cuando la encontró, venga, yo lo pongo en la silla para que usted lo vea. Lo encontró, es una perla de gran valor, y dijo: wow, esto yo nunca lo había visto, esto yo nunca lo había encontrado. Yo solamente estaba buscando alguna piedrita, alguna cosita para cubrirlo del arriendo este mes, para hacer mercadito en la casa, pero no encontró una palabra de verdad, una perla de gran valor. Ahí se compara el reino de los cielos. ¿Sabe qué hizo? Fue y la cubrió y dijo: yo cubro esto, mi tesoro, mi nuevo tesoro, para que nadie me lo vaya a quitar. Yo lo voy a cubrir de malas conversaciones, lo voy a cubrir de malas amistades, lo voy a cubrir de relaciones que no me aportan, lo voy a cubrir de personas que tienen mentalidad de gallinas, que hablan como gallinas, lo voy a cubrir de los que me quieren hacer sentir que no valgo, que no puedo, que nunca lo voy a lograr, lo voy a cubrir de aquellos que me quieren traer todos los errores de mi pasado para seguirme encadenando en mi presente, lo voy a cubrir de todo, porque este tesoro nadie me lo puede dar aquí en la tierra. Y se fue y vendió todo lo que tenía, porque estaba dispuesto a pagar por ese tesoro con todo lo que tenía por fuera de ese terreno. Ahora, ¿dónde estaba el tesoro? Estaba escondido en un terreno. La iglesia es el terreno donde está escondido tu tesoro, y está escondido de los sabios y entendidos, dice la palabra, porque ellos cogerían el tesoro y lo convertirían en una extensión de la religión, en una extensión de la tradición, y utilizarían la revelación fresca del reino de los cielos para hacer crecer más sus imperios aquí en la tierra. No, el único rey aquí en la tierra es Jesús. Por tanto, si tú estás dispuesto a invertir en algo, invierte tu vida en el terreno donde encontraste tu tesoro, porque ese es el que te va a cambiar toda tu vida allá afuera. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor.
Y es que cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y como decía el pastor, o sea, acá en la iglesia está esa palabra que es esa perla, esa joya que nosotros podemos encontrar. Y eso fue lo que yo encontré cuando llegué aquí. Mi vida, como decía el pastor, estaba destruida, pero cuando conocí la palabra de verdad, cuando conocí esa perla tan valiosa, fue lo que empezó a transformar mi vida, porque en ese momento que yo tenía 17 años era como, ¿y ahora qué voy a estudiar? Que yo sé que es la crisis existencial que muchos de aquí hemos tenido y ustedes tal vez la están experimentando, y es como, ¿qué va a hacer con mi vida? Y tenemos eso y empezamos a pensar que necesitamos cosas temporales, cosas terrenales. Entonces yo necesito saber qué profesión estudiar, yo necesito una persona a mi lado, una pareja, yo necesito estar rodeado de amigos, y son cosas que nos ofrece el reino de este mundo porque son cosas temporales, pero asimismo como son temporales nos llenan de manera temporal. ¿Recuerdas, hija, cuando tú me preguntaste un día, comenzaste a estudiar algo y me decía, pastor, ¿y si no es? Y si comienzo y me doy cuenta que no era, y dije, pues te sales y comienzas a estudiar otra cosa. Pero apréndete esto: un título profesional no define tu futuro. El propósito del reino de los cielos es lo único en lo que está contenido todo tu futuro. Estudia lo que quieras, que dentro del reino eso va a dar fruto. Estudia lo que te guste, en lo que te sientas buena. Y si fracasas, te sales y vuelves a empezar. Pero ¿qué dirá mi papá? Si tu papá tiene mentalidad de reino, te va a entender. Y si no te entiende, el rey te entiende. Vuelve a empezar, que el reino te respalda. Vuelve a empezar, que el rey te respalda. Pero si vuelves a empezar, no vayas de carrera en carrera. ¿Qué fue lo que te dije a ti? Y comenzaste y te proyectaste. Pero al final, lo que estudiaste no fue lo que te proyectó a hacer lo que hoy estás viviendo. Así es, y es que cuando estaba en ese proceso, cuando vine acá en la iglesia, pues bueno, ahí sí les confieso, yo decía, Dios, tú puedes escribirme en una nube que estudiar, porque no me dice simplemente que estudiar y ya. Pero lo que Él vino y estableció en mi vida en la iglesia fue un propósito. Él no me entregó una carrera, fue un propósito de vida. Y cuando yo empecé a entender cuál era el propósito que Dios tiene en mi vida, empecé poco a poco, mientras Él me lo iba revelando. Justamente estaba sirviendo acá en multimedia, o sea, en multimedia llevo muchos años, y dije, bueno, pues estudiamos publicidad. Y terminé estudiando publicidad, y recuerdo que en algún momento yo dije, ay, como que no me gusta tanto, ¿qué voy a hacer? Y iba a tomar la decisión de pausar eso y de buscar algo más. Pero recuerdo que el pastor me dio un libro, y era como un libro de publicitario, de cómo vender y todo eso, y yo, bueno, está bien. Me acuerdo que al final hay un capítulo que habla de cómo aprender a comunicar y cómo aprender a vender. Es lo que hizo Pablo, cómo él comunicó el evangelio, cómo él sabía, porque eso hacen los vendedores, conocen que es algo bueno y te lo transmiten para que tú lo adquieras. Y pero para que no les haga celeste, el libro se llama El vendedor más grande del mundo. Ya saben el final. Y fue el libro a través del cual Dios selló mi convicción de ser llamado por Dios. Yo lo leí como un libro de ventas más, pero es que Og Mandino era un hombre de Dios que plasmaba para las personas del mundo las revelaciones frescas del reino de Dios. Léanlo si lo pueden descargar hasta gratis, pero yo les aconsejo que lo compren y lo rayen. El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Léalo sin predisposición, no es religioso. Me ayudó profesionalmente, pero me reveló el propósito terrenal que Dios tenía conmigo. Por eso, hija, cuando encuentres una iglesia que te enseñe a vivir la cultura del reino, valórala. Hoy en día el mundo valora las iglesias que hablan de añadiduras. Hoy en día se llenan las iglesias que hablan de añadiduras. Pero lo que tú necesitas es una iglesia que te hable de reino. Porque una iglesia de verdad, para tu Facebook, una iglesia de verdad predica una palabra de verdad. Di conmigo, una iglesia de verdad predica una palabra de verdad. La predicación del reino de los cielos era la prioridad de Jesús. Esa era la prioridad de Jesús. Por eso Jesús ni se detuvo ni se distrajo. Diga conmigo, no me voy a detener y no me voy a distraer. Esa es la segunda decisión. Si tú decides comenzar a vivir la palabra del reino, comenzar a tener identidad de reino, de eso te voy a predicar todo este mes, tú tienes que tomar una decisión. La primera, valora la iglesia que te acerca a la voluntad de Dios, porque todo lo que te acerca a la voluntad de Dios viene del reino. Segundo, que nada te detenga ni te distraiga. Y es que a nosotros siempre nos pasan situaciones, constantemente están pasando circunstancias donde nos afectan emocionalmente, donde no estamos bien, pero hay una palabra en Hechos 1:3 que dice,
Cuando Jesús resucitó, dice, se mostró a sus discípulos después de resucitar y por 40 días les pregó sobre el reino de Dios. Entonces aún Jesús murió y cuando Él resucitó lo que hizo fue seguir predicando el reino. Entonces hay situaciones que nos quieren venir a nosotros detener, a parar, pero si a Jesús no lo detuvo la muerte, nosotros ya no tenemos excusas para detener la predicación del reino. Wow, qué tremendo. Y es que mira, Jesús vino y predicó reino en la vida. Aquí en su vida terrenal predicó reino. Murió y resucitó. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que por cuanto padeció, fue crucificado, al tercer día resucitó y fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Y él pudo haber llegado, hija, acá a decirle: toda rodilla se dobla, Pedro, Juan, pilas ahí. Fui exaltado hasta lo sumo, soy rey de reyes, señor de señores. Miren, ya no tengo alpargatas. Ahora está vestido de gloria y majestad. Pero ¿saben qué hizo? Él vino y le dijo: Pedro, ¿te devolviste a pescar, mijo? ¿Hasta cuándo te vas a devolver? Te dejaste robar la palabra del reino. ¿Te acuerdas que te dije que Satanás te iba a pedir para zarandearte? Porque en el zarandeo, Satanás te quiere quitar la palabra del reino. Pero si tú tienes la identidad de ciudadano del cielo, te abrazas a la embajada que Dios te entregó y utilizas los recursos que esa embajada tiene a tu disposición, el enemigo va a zarandear, pero nunca te va a quitar la palabra del reino. Y cuando abrazas la palabra del reino, te va a quitar todo lo que te apartaba de vivir una vida de reino. Por eso aún Satanás es instrumento de Dios cuando tú tienes identidad de hijo de Dios. Y entonces Jesús resucitó y vino y llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y les dijo: muchachos, veo que no les quedó clara la palabra de reino. Así que antes de ir al trono del Padre, antes de ir a la dimensión de la gloria que me está preparada, les voy a invertir otros 40 días y 40 noches. Porque ni la muerte distrajo a Jesús de la predicación de la palabra del reino. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te detiene de vivir la palabra del reino? ¿Que murió un familiar? Eso no te puede distraer, eso no te puede detener. ¿Que murió un ser querido? Eso no te puede distraer, eso no. Jesús murió y resucitó y siguió predicando reino. ¿Que murió tu familia, murió tu matrimonio, murió tu empresa, murió tu trabajo? Nada de eso te puede distraer, porque cuando tú eres ciudadano del reino, todo lo que muere en máximo 3 días resucita. Y resucita con más poder y con más gloria. Por eso la iglesia se tiene que enfocar en enseñar la cultura del reino, en predicar una palabra de verdad, en enseñarte cómo vivir la voluntad del Rey del cielo. Esa es la función de la iglesia. A eso, jóvenes, los trajo Dios a la iglesia, no a buscar novia, no a mirar qué tiene lo más de moda, no a compararte con otros jóvenes. No, Dios te trajo a adquirir una cultura de reino para que salgan y le demuestren a los que están allá afuera que no era un título profesional, no era la familia de la que viniste, no fueron los padres que tuviste. No, es el Rey que te llamó desde el cielo para restaurarte, limpiarte, levantarte, bendecirte, proyectarte y mostrarte para que te guardó la vida aquí en la tierra. Por eso no te distraigas más culpando a otros de la vida que elegiste vivir. Yo podría culpar a todos los predicadores y pastores que tuve porque nunca me enseñaron la palabra del reino. Pero es que aquí estaba la Biblia, aquí estaba a mi disposición. Pero por no tener mis ojos en el Rey, simplemente terminé creyéndole a los feudales que me formaron. Pero cuando tú entiendes, tuve algunos que sí me predicaron reino, pero yo no tenía el entendimiento. ¿Y sabes por qué no tenía el entendimiento? Porque había cosas de este mundo a las que no estaba dispuesto a renunciar. Y Jesús es un caballero, Él jamás te va a obligar. Por eso Él te dice: tengo esto para ti, pero tú tienes que soltar esto de ti. La otra semana, en un mes, no estás preparado. El joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No. De pronto el otro mes, de pronto el otro año. Todavía no es tiempo, todavía no estoy preparado. Todavía necesito hacer más cosas en el mundo antes de entregarle mi vida al cielo. Esa es la mentalidad de las gallinas del gallinero. Por eso necesitas entender esto. La voluntad del cielo
es lo único que trae el reino aquí a la tierra cuando tú decides hacerla. Y hay una frase bien linda para tu Facebook, para que la tengas presente. Que dice, donde habita la voluntad del hombre, ya fue desterrada la voluntad de Dios. Y es que no pueden habitar y tú no puedes tener esas dos voluntades al tiempo. Y yo lo veía como así, como una calle, que son dos carriles, pero llega un punto de nuestra vida que es una Y, donde tienes que tomar una decisión. Entonces, tal vez todos estos años hemos vivido haciendo la voluntad de Dios, pero también haciendo nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, los planes que nosotros tenemos. Pero con la palabra que hoy Dios ya nos está entregando es como, escoge qué voluntad vas a vivir. Si vas a continuar con tus planes, con tu manera de vivir, con lo que tú quieres, con tus decisiones, o hoy vas a tomar la decisión de empezar a vivir como un ciudadano del reino, como yo te digo que vive un ciudadano, pero entonces Así es tiempo de tomar esa decisión. Así es, hijita, y tú tienes que elegirlo. Mira, cuando yo les doy consejerías a ustedes y les traigo la palabra de la voluntad de Dios para sus vidas, yo les digo, te sugiero. ¿Cómo les digo yo? Yo no te aconsejo, yo solo te sugiero. Y hay personas que dicen, sí, pastor, hoy mismo lo comienzo a hacer, se alinearon con la voluntad del cielo. Pero hay algunas que sacan el arma del mundo, la justificación. Diga conmigo, justificación. No, sí, pero es que todavía no puedo terminar esa relación. No, es que todavía no puedo cerrar ese negocio. No, es que si descuido los locales. No, es que si descuido la empresa. No, porque por 2 horas vas a descuidar eso. ¿Qué, se te olvidó quién te lo entregó? ¿Se te olvidó quién es el que lo sustenta? Y cuando yo veo en ti la justificación, inmediatamente entiendo una cosa: tu voluntad ya desterró la voluntad de Dios. Y la palabra de verdad que te quiere revelar la voluntad de Dios no tiene en ti el poder para desterrar la voluntad del mundo. Por eso hoy tenemos cristianos de gallinero que aman los gallineros porque pueden hacer lo que se les venga en gana. Porque pueden decir que son cristianos afuera, pero pueden seguir viviendo como se les da la gana, haciendo su propia voluntad. Pero si tú vienes aquí adentro, te vas a enfrentar a una palabra de verdad. Diga conmigo, palabra del reino, que te va a mostrar la voluntad del rey. Y ahí es donde tú tienes que elegir, porque nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Pero como tú decías, donde habita la voluntad del hombre, es desterrada la voluntad de Dios. Te quieres seguir justificando de por qué no sueltas lo que tienes que soltar, por qué no te alejas de quien te tienes que alejar, por qué no cierras lo que tienes que cerrar, por qué no te apartas de lo que te tienes que apartar. Te quieres seguir justificando, fresca. No hay problema. Solo estás postergando la dimensión de lo que el reino del cielo ha preparado para ti. Porque mientras hagas tu voluntad, que está alineada con el príncipe de este mundo y con lo que este mundo te ha enseñado, solo vas a recibir lo que un gallinero te puede ofrecer. Pero cuando levantas tus alas como las águilas y vas a una nueva dimensión, vas a experimentar todo lo que en el cielo estaba preparado para ti. No como destino allá, sino como propósito acá. Como propósito acá. Porque la sanidad, la prosperidad, la restauración, la bendición integral, la libertad emocional, todo está en el paquete llamado el reino del cielo. Por eso la tercera decisión: sé valiente para vivir el reino y sé valiente para predicar el reino. Porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Tienes que ser valiente para enfrentar a los violentos que te quieren arrebatar el reino, que te quieren arrebatar la palabra del reino. Y contra el primero que tienes que ser valiente es contra ti mismo, porque tú eres el primero que se resiste a vivir el reino, porque amas las cosas de este mundo, porque amas lo que te... Yo no me imagino si fueses tú el que estuviese en esa escena de la tentación de Jesús en el desierto. Pídele a estas piedras que se conviertan en pan con lo que dio, el poder que Dios te dio. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Usa lo que Dios te dio, tus dones, tus talentos, para ganarte el pan aquí en la tierra. Wow. Yo me imagino a muchos de ustedes: listo, entonces voy a abrir una iglesia para llenarme de plata, voy a montar un negocio para llenarme de plata, voy a buscar un ascenso para llenarme de plata, voy a buscar una pareja para llenarme ¿de qué? Si nada de lo que hay en este mundo te puede llenar. Por eso Jesús le dijo: hombre, no seas tonto, Satanás.
Si escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de papá. Porque toda palabra que viene de la boca de papá me revela la voluntad de papá. Y dentro de la voluntad de papá está el pan mío de cada día. Y entonces después le dijo, bueno, entonces lánzate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y Jesús le dijo, no seas tonto, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Eso saben qué significa? Escrito está, no voy a hacer nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. Dios no me ha dicho por una palabra de verdad que me lance. Por eso no me lanzo, porque no tengo que demostrarte nada a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Por eso lo que yo hago es lo que mi Padre del cielo me pide que haga, y está respaldado por una palabra. Y aunque muchos me critiquen, aunque muchos me juzguen, aunque muchos se alejen, aunque muchos me señalen, yo no voy a cambiar la palabra que viene de papá por agradarte a ti. Eso significa, no tentarás al Señor tu Dios. Si hay una palabra, me lanzo de cabeza. Pero si hay una palabra, no me lanzo, pase lo que pase. Tercero, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué le mostró Satanás? Porque Adán le entregó todo el gobierno de este territorio llamado tierra, y se estableció el reino del mundo. Por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Y le dijo, todos los reinos del mundo y su riqueza y su gloria te daré, si postrado me adorares. Pero Satanás no le estaba ofreciendo a Jesús la posición de rey del mundo, le estaba ofreciendo los reinos. Porque si Jesús accede a los reinos, a las riquezas, se vuelve esclavo del rey. Si sigues creyendo que tu riqueza tiene que ver con el reino de este mundo, vas a seguir siendo esclavo del príncipe de este mundo. Así vayas a una iglesia y cacarees como cacarean en la iglesia, y encuentres uno que otro gusano que te llene la pancita. A eso no nos llamó Dios. Para eso Jesús no estableció la iglesia. La iglesia no es la embajada del cielo para solucionar las necesidades de los ciudadanos, sino para cumplir el propósito de los ciudadanos. Aquí tú vienes a entender la voluntad del rey para alinearte con su propósito y recibir todo lo que bajo el gobierno del reino de los cielos te pertenece por herencia. ¿Bueno o excelente? Por eso, sé valiente y predica el reino, porque cualquiera puede predicar la Biblia, pero solo los valientes predican la verdad. Cualquiera puede predicar la Biblia, pero hay que ser valiente para predicar la verdad. Y eso es como nos lo enseña el apóstol Pablo. El libro de Hechos comenzó con Jesús. ¿Qué predicó Jesús en Hechos capítulo 1? 40 días y 40 noches. ¿Qué predicó? El reino de los cielos. Y mira el último capítulo, capítulo 28 de Hechos, que termina predicando el apóstol Pablo para establecer la iglesia. Hijita. Y dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y es que acá vemos que Pablo entendió su propósito, entendió y empezó a cumplir ese mandato que Dios le dijo, que era predicar el reino de Dios. Pero siempre van a haber enemigos, siempre el reino va a tener enemigos, y no, por eso nosotros debemos estar tan firmes en ser valientes, porque van a haber comentarios, van a haber personas, pero tú ¿por qué haces esto? ¿Por qué te la pasas allá? Pero tú ¿qué es lo que estás hablando? O sea, tú no eres parte de aquí, te hacen sentir fuera del grupo, que no eres parte de ellos. Por eso nosotros necesitamos valentía, porque para nosotros vivir el reino de los cielos tenemos que perder cosas en este mundo, tenemos que perder amistades, tenemos que perder personas, e incluso perder oportunidades. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de verdad es una palabra de gran valor, es una perla valiosa, vale la pena perder todo eso, y ahí es donde nosotros podemos llegar a ser valientes para predicar y vivir y establecer la palabra del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto se llama senda de valientes. Y ahora entiendo la dimensión del propósito de Dios con esta iglesia. Era necesario vivir la temporada de desactivación, como fue la palabra profética de diciembre, para enfrentarnos a la palabra de activación, que es lo que estamos viviendo. Estamos siendo activados como iglesia para entrar en una nueva dimensión, y por eso tú estás aquí, porque tú eres parte del plan de Dios afuera de esta iglesia. Y cuando tú te alinees con el plan de Dios afuera de esta iglesia, va a venir tanto poder del reino que vas a venir
con manos llenas a bendecir esta iglesia. Pero tienes que entender el propósito. Mira, cuando nosotros entendemos el valor del reino, también vas a entender que no todos valoran el reino. ¿Tú te imaginas a un águila llegar a un gallinero y decirle: bueno, prepárense que les voy a enseñar a volar? La sacan a volar esa la pobre águila. Claro. Eso mismo dice el Señor cuando habla de que al final todos tendrán comezón por oír la palabra del reino. ¿A alguien le gustaría ponerse unas medias que les produzcan comezón? ¿O una camisilla que les produzca comezón? Comezón es incomodidad, y lo primero que tú quieres hacer con lo que te causa comezón es quitártelo. Muchos lo predican incorrectamente diciendo: es que muchos van a querer escuchar la palabra. No, al contrario, muchos se van a ofender por esa palabra, se van a resistir por esa palabra. Por eso tú eres el primero que tiene que valorar la palabra y no salir allá a hablar versículos. Tienes que salir allá a mostrar una vida integral de reino, y solo si es necesario citar la palabra, porque allá afuera están cansados de religiosos que citan la palabra pero no viven el reino. Tú y yo hemos sido llamados a ser valientes para salir a vivir el reino, y cuando nos pregunten, predicar con valentía la palabra. Cuando tú entiendes esa dimensión, puedes entender que para Pablo predicar el reino era la prioridad, lo demás eran consecuencias. Pablo no estaba enfocado en sanar o en liberar o en restaurar o en sentarse a escuchar los mismos problemas de la misma hermana 10 años seguidos. No, Pablo estaba enfocado en tomar gallinas que querían ser águilas, porque el poder del reino es tal que le cambia la identidad a la gallina, y cuando le cambia la identidad le da una nueva mentalidad, y cuando le da una nueva mentalidad le desarrolla capacidades que no conocía, y cuando le desarrolla capacidades que no conocía le abre puertas de oportunidad. Pero siempre que se abre una puerta grande y espaciosa, dice Pablo, hay muchos adversarios. Juan Hus, uno de los grandes iniciadores, reformadores de lo que hoy es el protestantismo, por predicar una palabra de reino, fue ahorcado y quemado vivo por el Papa. 1415, 1410 más o menos. Y cuando estaba siendo quemado, antes de que las llamas lo consumieran, él le pidió a Dios por los que lo estaban asesinando, y le dijo: Padre, gracias, porque ellos solo adelantaron mi regreso a casa. Y a ustedes les digo, les dijo Juan Hus. Hus en alemán traduce ganso. Y les dijo: hoy ustedes están matando al ganso, pero en 100 años Dios va a levantar un cisne que va a establecer lo que yo comencé. Y a los 102 años nació Martín Lutero. Y Martín Lutero nunca entendió cuando joven por qué sentía tanta hambre de Dios, por qué no se identificaba con tantas cosas del mundo, y al no entenderlo se metió en un monasterio y lo convirtieron en una gallina más del gallinero. Y utilizaron sus dones para que fuera una gallina de alto nivel, porque así son los gallineros, tienen niveles. El galpón de abajo es para las espichaditas, pero el galpón de arriba es para las ponedoras. Sí, así funciona los gallineros espirituales. Pero un día Martín Lutero tenía tanta convicción de que había algo más allá de lo que había aprendido, que pasó noches enteras, se enfermó leyendo la Biblia, porque recuerda que la Biblia estaba en latín y era solo para los sacerdotes, y se hizo sacerdote solo para poder leerla completa, y la leía y decía: hay algo más pero no entiendo qué es, hay algo más pero no entiendo qué es. Y un día, leyendo el libro de Romanos, había una cita que decía: porque el justo por su fe vivirá. Digo, ¿cómo así? ¿No es por los tributos al Papa? ¿No es por pagar las condonaciones papales? ¿No es por pagar las, ¿cómo se llaman los que las sacaban del purgatorio? Las indulgencias. Es por fe. Y comenzó a documentarse más y escribió 95 tesis.
Y como era profesor de la Universidad de Filosofía de la Universidad de Wittenberg, publicó un día las 95 tesis que hablaban acerca de cómo nada de la tradición papal nos aseguraba el propósito celestial, porque era por fe. Y eso fue un revuelto en el Vaticano, lo sacaron del cargo, lo llevaron a comparecer ante el Papa y le dijeron: si tú no renuncias a lo que dijiste, te vamos a excomulgar. Y si quedaba excomulgado, iba a ser condenado, perseguido y ahorcado, o condenado a la hoguera por hereje, porque toda gallina que piense distinto no es digna del gallinero y queda lista para el sancocho. Y resulta que Martín Lutero dijo no, y le enviaron una bula papal dándole una última oportunidad para arrepentirse, y él quemó la bula papal en las puertas de la Universidad de Wittenberg. Por esa razón el Papa acudió al emperador. El emperador Carlos V en ese momento mandó llamar a Martín Lutero y le dijo: necesitamos solucionar este problema porque te metiste en la grande. O sea, aquí con la tradición nadie se mete, aquí al gallinero nadie lo toca. O sea, o piensas como gallina o terminas en la olla del sancocho. Así es en la iglesia de hoy. Si no hace lo que el pastor dice, en la olla del sancocho. Así no sea lo que Dios pide. Si no te maquillas como el pastor dice, o no te vistes como el pastor dice, o no hablas como la religión dice, o no traes toda tu plata como el pastor te pide, o no, entonces no eres digno del gallinero. Dios no te llamó a encajar, Dios te llamó a transformar tu vida. Y mire quiénes se reunieron. El emperador mandó llamar a Martín Lutero y estaban Carlos V. Al día siguiente lo llevaron ante el emperador, a cuyo lado se encontraban el delegado del Papa, 6 electores del imperio, 25 duques, 8 margraves, que no sé quiénes, pero suenan graves, 30 cardenales, 30 obispos, 7 embajadores, los diputados de 10 ciudades y un gran número de príncipes, condes y varones. Todos los amigos, los familiares y las personas que querían a Martín Lutero le dijeron: no vayas, te van a matar, porque a Hus también lo llevaron a comparecer ante el emperador y el emperador lo entregó al Papa. Dijeron: no vayas, Martín, te van a matar, Martín, no vayas. Y Martín Lutero dijo: yo voy, porque hay una palabra que me respalda. Y cuando llegó estaba en la sala adjunta esperando entrar a la audiencia, y esto me impactó y se los quiero leer literalmente porque es parte de la biografía de Martín Lutero. Lean biografías de hombres de Dios. Este libro se llama Biografías de Grandes Cristianos y va a alimentar su fe y les va a hacer entender cómo opera el reino del cielo, a ver si se desprenden tanto del reino del mundo. Y mire lo que dice la palabra, la palabra del biógrafo. Se cuenta que al día siguiente, cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecería ante la dieta, se llamaba la reunión, el veterano general Freudsburg, que era el general del ejército alemán, un hombre de 1000 batallas y 1000 cicatrices, puso la mano en el hombro del reformador y le dijo: pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente que ni yo, ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera en nuestra más sangrienta conquista. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas nada, porque Dios no te abandonará. Un hombre de 1000 batallas y 1000 cicatrices le dijo a Martín: cuando tú decides creerle a una palabra para traer el reino del cielo a la tierra, vas a tener que librar batallas a muerte. Vas a tener que exponer tu propia vida como lo vas a hacer a continuación. Vas a tener que comparecer a personas que te van a querer desgarrar la carne con sus injurias, incriminaciones, críticas y señalamientos. Pero si tienes una palabra de parte del rey, dale para adelante, que el rey te respalda y todo el reino está a tu favor. Hijos, esto ya es de mi corazón. Tú has librado batallas para estar aquí, yo las he visto.
Nadie más las conoce. De pronto tu mamá, pero yo las conozco. Porque yo también he tenido que librar batallas para estar aquí. Yo no estoy aquí por mi capacidad de oratoria. Yo no escribo libros por mi capacidad de redacción. Yo no voy a congresos a hablar por mi gran relacionamiento o experiencia. Es porque Dios me dice, ve. Porque cuando Él me llamó me dijo, a donde yo te envíe tú irás, y lo que yo te diga tú hablarás. Y así ha sido mi vida hasta el día de hoy. Y he tenido que enfrentar batallas que la gran mayoría de ustedes no se alcanza a imaginar para estar aquí. Guardo en mi alma cicatrices que todavía duelen, pero que al final solo las puedo tratar con Él, porque también soy humano. Pero es el precio para poder estar aquí y ser un ciudadano del reino. Nadie dijo que este camino iba a ser fácil. Por el contrario, el Señor Jesús dijo, en el mundo, ustedes, los ciudadanos del reino, van a tener aflicción. Si no quieren tener aflicción, entonces sigan siendo ciudadanos del mundo y de vez en cuando vayan a un gallinero para que les refuercen la voluntad que ustedes quieren vivir. Pero si quieren ser ciudadanos del cielo, aquí en este mundo van a tener aflicción. Si quieren marcar la diferencia, van a tener persecución. Si quieren agradarme a mí, van a tener que desagradar a la mayoría en este mundo. Y hemos librado batallas, hijos, donde hemos tenido que ser amputados, no en el cuerpo, pero sí en el alma, y renunciar a cosas que amamos, renunciar a ideales que establecimos. Y llegan momentos donde te preguntas, todo lo he hecho tan mal que nada me sale bien, pero hay una voz del cielo que te dice, lo haces por mi palabra, y aunque todo parezca mal, al final va a salir bien. Porque puedes llegar a ser humillado por mi causa, pero jamás avergonzado, porque mi causa te respalda. Por eso yo les digo en esta mañana, hijos, paguen el precio por la palabra de verdad. Para vivir la palabra de mentira solo tienen que ir por la puerta ancha, por donde van las mayorías. Pero para vivir la palabra de verdad tienen que despojarse de su trasteo y de todo lo que no les permita cruzar por la puerta angosta. Esa es la palabra de verdad. Esa es la iglesia de verdad. Lee biografías de Savonarola, de Martín Lutero, de Stanley, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, de John Wesley, hombres de Dios que establecieron un legado en medio del reino del mundo para establecer el reino del cielo, porque tú y yo estamos aquí porque alguien pagó un precio ayer por nosotros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces lo tomamos con tanta ligereza y con tanta frescura, porque hoy en día cualquier iglesia nos sirve, cualquier predicador de internet nos sirve, cualquier amigo con conocimiento bíblico nos sirve. Por eso no queremos pagar el precio de alguien que nos confronta con la palabra de verdad, porque eso no nos sirve, porque no está alineado con nuestra voluntad ni con nuestros intereses en la tierra. Y hoy en día, yo todavía honro al primer pastor que me colocó un manto sobre mis lomos. Y aunque su iglesia fue atacada y fue dividida y pasó de ser una iglesia demasiado grande a ser una iglesia muy pequeña, para mí sigue teniendo el mismo manto de honra que siempre tuvo. Y a mí el pastor Juan Piñero me llama y me dice, mijito, todos me dejaron solo, pero su merced me puede apoyar. Y ese día con lágrimas en mis ojos le dijo, pastor Juan, cuente conmigo, porque todo lo que recibí de usted fueron las bases del hombre que hoy soy. Y por ahí me llaman a ver, pastor, ¿puedes venir a predicar? Yo le dije, el día que sea menos un domingo, porque el domingo tengo mi casa. Porque aprendí a honrar a los que me honran, porque solo Dios sabe el precio que ese hombre tuvo que pagar para poder formar en mí lo que formó.
para poderme dar una palabra. A veces la gente se embeleza con, qué sabiduría, pero tú no sabes las lágrimas con las que fue sembrada esa sabiduría para que diera fruto. Qué coraje, qué fuerza, no para, hace de todo. Tú no sabes el dolor y las cicatrices que respaldan esa fuerza. Y no lo estoy diciendo para victimizarme, no, lo estoy diciendo para que seas consciente que nada es gratis en el reino de los cielos. La salvación es gratis, pero vivir la vida de reino aquí en la tierra tiene un precio que pagar aquí en la tierra. Porque lo más fácil es decir que eres cristiano, pero seguir siendo el mismo mundano. Porque la predicación de Cristo no cambió tu identidad, no cambió tu mentalidad, no desarrolló tu capacidad, y por eso no entiendes cuál es tu verdadera oportunidad. Esta iglesia es una oportunidad de Dios para ti y para tus generaciones. Pero no vengas a seguir buscando lo tuyo. No vengas a ver cómo te saludan las otras gallinas, aunque ya quedan poquitas, porque hay muchas águilas que se están levantando. No vengas a ver, ay, me saludó feo, entonces sales cacareando de la iglesia. Ay, no me abrazó como... No, para eso no es eso. Esto no es un gallinero para hacer relaciones sociales. Ay, voy a ver si levanto gallo. No. Los gallos pisan y se van para otro gallinero. Ven a buscar reino, que cuando entiendas reino vas a conocer príncipe. Pero ven a buscar reino. No venga buscando que Dios te abra una puerta de trabajo o te abra una empresa o te diga cuál es la carrera que tienes que estudiar. Ven buscando reino, que en el reino están los planes que ya Él ha preparado para ti aquí en la tierra. Te lo dice un hombre que en el último semestre del Instituto Bíblico fue desechado por la directora, Angelita Simbaqueva, que Dios la tenga en su gloria. No ha muerto, pero que Dios la tenga en su gloria. Y me acuerdo que Angelita me dijo, Ever, quiero decirte algo, y es que la junta del Instituto Bíblico Wesleyano se reunió en pleno y tomamos la decisión de que tú no eres digno de ser pastor, no te vamos a dejar graduar. Puedes terminar materias, pero no te vamos a dar el grado. Y el pastor Juan me llamó a su oficina y me dijo, mi hijo, me enteré, pero quiero que sepa que a un pastor no lo hace un diploma, a un pastor lo hace el corazón. Y yo lo voy a apoyar, pero no públicamente, porque no me quiero echar a los religiosos esos encima, pero yo voy a estar con usted en lo que necesite. Y nunca me apoyó públicamente, me atacaron como ustedes no se imaginan, me lastimaron hasta lo más profundo de mi alma. Pero si no fuera por eso, no existiría Senda de Valientes, y no habría un valiente dispuesto a renunciar a lo que tuviese que renunciar para seguir avanzando por esta senda. Lo único que te pido es, dale la gloria al Señor. Lo único que te pido es, si vas a ser parte de la senda de los valientes, no te levantes los domingos como si vinieras a un gallinero, a buscar gusanos y a relacionarte con otras gallinas. Este lugar no es para eso. Levántate como si estuvieses buscando la ciudadanía de los Estados Unidos si tuvieras una cita en la embajada, porque eso es lo que esto representa. Aquí tienes una cita para establecer en ti la cultura del reino de los cielos, de la nación de Dios, para que Él pueda certificar tu visa y tú puedas salir por esa puerta diciendo, soy ciudadano del reino de los cielos, y le muestres a todos los que están afuera que ser cristiano no es lo que nos enseñaron a vivir en un gallinero, sino lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos para impactarlos a ellos, a los que están allá afuera.